nos enseña que Él es nuestro único intercesor. Okay. La segunda cosa que podemos nosotros aprender en esta historia del lago de Galilea, de esta tormenta, los discípulos en medio de este lago, ¿qué hace Jesús cuando estoy hundido? Él se da cuenta de mi lucha. Él se da cuenta de mi lucha. Pueden leer Marcos vamos a leer, habíamos dicho que Job 31:4, pero antes de Job vamos a leer Marcos 6:48. El que lo tenga ahí puede leer Marcos 6:48. En la madrugada vio que los discípulos hacían grandes esfuerzos para remar, pues tenían el viento en contra. Se acercó a ellos caminando sobre el lago e iba a pasarlos de largo. Los iba a pasar de largo. Así que lo que podemos ver nosotros, Él los vio que estaban haciendo el esfuerzo por salir de la tormenta, y Jesús iba a ser como que iba pasando de lado. ¿Qué dice Job 31:4? ¿No ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos? O sea, esta es la historia de Job. Job era un hombre recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Y qué hizo Dios con Job? Le dio permiso a Satanás. Vino Satanás, mató a los hijos y a las hijas de Job, le mató todo su ganado, todos sus criados, le quitó todo, lo dejó en la ruina, y al último le dejó una enfermedad, una sarna maligna, un cáncer, no sabemos qué era, pero era una enfermedad en la vida de Job. Por eso Job dice: ¿acaso no se fija Dios en mis caminos y toma en cuenta todos mis pasos? O sea, es una pregunta que Job estaba haciendo en su desesperación por todo este problema, por toda esa tormenta que Job estaba pasando. ¿Qué acaso Dios no se está dando cuenta de mi divorcio? ¿Qué acaso Dios no se está dando cuenta de que necesito un trabajo? Dios sabe que necesito un trabajo, y con esta crisis económica no encuentro un trabajo. ¿Qué acaso Dios no se da cuenta que tengo problemas con mis hijas, con mis hijos? ¿Sí me entiende? Dios sabe lo que estás atravesando. Dios sabe lo que usted está pasando. Dios sabe lo que le está sucediendo a su vida. Pero acuérdese de una cosa: solamente tenemos un sumo sacerdote que puede compadecer ante nuestras debilidades. ¿Y quién es? Es Jesucristo. Ok, la tercera cosa que vemos en la historia de esa tormenta, la tercera cosa, Él viene en mi momento de desesperación. Él viene en mi momento de desesperación. ¿Quién quiere leer Juan 14:18? Juan 14:18. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Juan 14:18. No nos va a dejar huérfanos, va a volver a ustedes. O sea que, ¿qué es un huérfano? Niños sin padres. Y cuando eres un niño y no tienes padres, ¿qué sucede en tu vida? No tienes quien te proteja. ¿Entiende? Pero Jesús está diciendo que Él es nuestro Padre, que Él nos cuida, que Él nos protege, que Él no nos va a abandonar. Imagínense un niño de 3 años, 5, 8 años, abandonado por sus padres.
Imagínense el trauma, el dolor de este niño o de esta niña. Pero Jesús nos está diciendo en su palabra que Él no nos va a abandonar. No somos huérfanos. Él está con nosotros a pesar de los problemas. ¿Saben? Esta historia en esta parte de aquí, Él viene en mi momento de desesperación. Los discípulos habían estado batallando con esa tormenta por alrededor de 9 horas. Cuando dice que en la vigilia de la noche, en la cuarta vigilia de la noche, era cuando Jesús se les aparece. Eran como de entre las 3 a las 6 de la mañana. Imagínense, en un viaje de 7 horas, que iban a ser de 7 horas, tenían casi 9 horas estos discípulos luchando con este tsunami, con ese huracán en este mar. Estaban cansados. Estaban cansadas estas personas. ¿Qué haces en momentos de desesperación? Ellos estaban desesperados. Ya no tenían las fuerzas. ¿Qué haces cuando estás en un momento desesperado? ¿Cómo reacciona tu vida? ¿Qué hace una persona cuando se está ahogando? Tira manotazos. Y no te le pongas enfrente porque te vas a ir junto con él. ¿Me entiende? Eso es lo que hace una persona que se está ahogando. Está desesperada. ¿Por qué? Porque el temor está dirigiendo su vida. Eso es lo que estaba sucediendo en la vida de estos discípulos. El temor había invadido sus vidas. ¿Y qué hace el temor en nuestras vidas? Te paraliza. Cuando el temor controla tu vida, ya perdiste. El temor es natural. Es normal que tengamos miedo. Pero no debemos de dejar que el miedo dirija nuestras vidas. Nosotros debemos de controlar ese miedo a través del poder de Cristo, de confiar en Cristo. Así que estos discípulos estaban ahí tratando de salir en medio de esta tormenta. ¿Por qué se imaginan ustedes que Cristo quería enseñarles caminando Jesús sobre el agua? ¿Qué quería enseñarles Jesús a ellos? ¿Qué lección les quería dar con este milagro? ¿Quién creó el agua? Jesús. Es el creador. Jesús sabía el H2O. Jesús sabía el componente del agua. Jesús sabía cómo controlar esta tsunami. Así que el hecho de que Jesús caminara sobre el agua, ¿quién más lo había hecho antes? Nadie. Jesús había sido el único que lo había hecho. Así que imagínense Jesús caminando sobre el agua, quiere decir que Él podía controlar, dominar, darle orden al agua. Y el agua, ¿qué iba a hacer? Iba a obedecerle. Eso es lo que Jesús estaba enseñándole a sus discípulos. Pero estos discípulos, ¿cómo estaban? Desesperados. ¿Qué sucede en la vida cuando estás en medio de la tormenta de tu problema en tu vida financiera? Y Señor, ya quiero que me arregles el problema porque me estoy hundiendo. ¿Me entiendes? Pero acuérdese, no es como usted quiera, no es a la hora que yo quiera, sino es como Jesús quiere, en el momento que Él lo desea. La cuarta cosa que nosotros aprendemos en esta tormenta que nos enseña Jesús, Él nos muestra su verdadera identidad. Él nos muestra su verdadera identidad. Marcos 6 del 49 al 50. ¿Quién quiere leer Marcos 6 del 49 al 50? Los discípulos al verlo caminar sobre el agua creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar, llenos de miedo por lo que veían, pero Él habló enseguida con ellos y les dijo, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Soy yo. En la versión que usted tiene, ¿qué dice, hermana María? Dice, porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Okay. Cuando Jesús emplea esta palabra, yo soy, ¿verdad?
ese es el nombre que se le atribuye a quién. Es el nombre divino del Padre. En medio de ese tormentón, cuando los discípulos le gritan a Jesús, ¿qué le dice Jesús? Tranquilícense, no soy un fantasma. Dice, yo soy. ¿Se acuerdan cuando Moisés en Éxodo capítulo 3 iba a sacar a la nación judía de Egipto? ¿Qué le dice Moisés? Señor, ¿en nombre de qué Dios voy a sacar a los hebreos? Tú diles, yo soy el que soy. Yo soy, me envió a vosotros. ¿Sí me entiende? Ese es el nombre divino de Dios, del Padre. Sin embargo, Jesús, aquí en esta historia, Él se lo está atribuyendo, ¿verdad? Yo soy. ¿Saben cuántas veces se repite yo soy en el Nuevo Testamento? Alrededor de 17 veces, donde Jesús se atribuye este título. Dice también la historia cuando los discípulos, cuando los soldados van a arrestar a Jesús y preguntan, ¿quién es Jesús? Y Jesús dice, yo soy. Y dice que ellos se tiraron a piso. ¿Por qué se tiraron a piso? En reverencia a la pronunciación del nombre que usó Jesús. Yo soy, no se refiere a yo soy como yo, hablando aquí. Se refiere a un título, a un nombre divino. Por eso ellos se tiraron a piso. Era un respeto que esta cultura o religión judía tenía hacia el nombre de Dios. Entonces, aquí Jesús vuelve a usarlo. Yo soy, no tengan miedo, cálmense, yo soy ¿con quién? Con ustedes. Esa es la verdadera identidad de Jesús. Jesucristo es Dios y no importa el tipo de tormenta por el cual usted esté pasando, Jesús está con nosotros. Ahora, vamos a ver esta última parte. ¿Qué debo hacer si me estoy hundiendo? Vamos a aprender 5 cosas. ¿Qué debo de hacer si me estoy hundiendo? ¿Cómo debe mi vida ser dirigida? ¿Ok? ¿Qué necesito hacer? Número 1, tener valor porque Jesús está conmigo. Tener valor porque Jesús está conmigo. Eso es lo primero que yo tengo que hacer. Si me estoy hundiendo, yo tengo que tener valor. No permita que el miedo domine su vida. No permita que el miedo le dé la dirección a su vida. No lo haga. Jesús está con usted. ¿Sabe qué es el valor? El valor no es la ausencia del miedo. El valor es cuando te mueves hacia adelante aún con el miedo. Ese es el valor. El miedo es natural en nuestras vidas. El valor es cuando te mueves hacia adelante, donde no permites que el miedo sea el que dirija tu vida. El valor es cuando haces las cosas bien, a pesar de que estés muerto de miedo, estás haciendo las cosas bien. Eso se le llama valentía. Hacer lo correcto a pesar de tu miedo es lo que tú tienes que hacer en tu vida. A tu miedo tú le tienes que decir a dónde debe de ir. Nunca permitas que el miedo te diga a dónde tú tienes que ir. Esa es la diferencia. No dejes que el miedo te domine. ¿Saben una cosa? El miedo de los padres es contagioso. Los temores de nosotros son contagiosos. El temor que tú le proyectes y que tus hijos vean en ti, los vas a contagiar. Pero ¿saben qué? También la valentía es contagiosa. Si tú le demuestras valentía a tus hijos, los vas a contagiar con esa valentía. Así que hay que tener valor. ¿Por qué tenemos que tener valor? Porque Jesús está conmigo. Yo soy. ¿Sí me entiende? Dios está con usted. ¿Qué debo de hacer si te estás hundiendo? Esta es la segunda cosa. Necesito tomar un riesgo
en fe. Necesito tomar un riesgo en fe. ¿Qué hizo Pedro, hermanos? Estaba dentro de la barca. ¿Y qué hizo Pedro? Se aventó. Se aventó Pedro. Se arriesgó Pedro. ¿Qué le dijo? Señor, ¿me permites? O sea, Pedro primero le pide permiso a Jesús. ¿Me permites caminar sobre el agua, Jesús? ¿Y qué hace Jesús? Bien gustoso. Adelante, Pedro. ¿Sí me entiende? Pedro puso en riesgo su fe. Pedro llevó a su fe al riesgo, al máximo. Pedro estaba saliendo de lo único que le permitía flotar, que era la barca. ¿Y qué dijo? Yo confío en él. Si él camina, yo puedo caminar si confío en él en el agua. ¿Y qué hace Pedro? Pedro se sale. Pedro se sale de la barca y empezó a caminar. Esta es la segunda, la tercera cosa que podemos aprender cuando te estás hundiendo. Mantente enfocado en Jesús. El Mateo 14:31. ¿Quién quiere leer Mateo 14:31? ¿Qué dice Mateo 14:31? Bueno, lean desde el 28, 29, 30 y 31, mejor. Adelante. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: Ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo... Hasta el 29. Ok. Entonces, Pedro le pidió la autorización a Cristo para salir de su barca. ¿Y se la concedió Jesús? Sí, se la concedió. Pero aquí es el problema. ¿Qué fue el problema de Pedro? ¿Por qué se empezó a hundir? Es un problema de enfoque. Pedro quitó su enfoque de Jesús y empezó a ver las grandes olas. Empezó a ver a la tormenta. ¿Y qué pasó con Pedro? ¿Quién dirigió su vida? Ya no era Jesús, era su miedo. ¿Y saben una cosa? Los que estaban en la barca, ¿qué se imaginan que le estaban diciendo a Pedro? Pedro, tú no puedes caminar sobre el agua, no salgas. Pedro, tú no lo vas a hacer, eso lo hace Jesús porque Él es Dios, tú no eres Dios. ¿Sí me entiende? Hay personas que están atrás de ti que te van a decir: tú no vas a poder con tu matrimonio, tú no vas a poder con tus hijos, tú no vas a poder con tus finanzas, tú no vas a poder con tu salud. No te avientes, no te arriesgues. ¿Sí me entiende? Va a haber personas que en vez de ayudarte te van a detener. Eso fue lo que sucedió con Pedro. Entonces Pedro, en vez de ver a Jesús, empezó a ver a la tormenta. ¿Y qué sucede con Pedro? Se empezó a hundir. Y esta es la cuarta cosa que aprendemos. No dudes. ¿Qué dice el 30 y el 31, hermanos? Mateo 14, 30 y 31.
sentir el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió. ¿Qué le dijo? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Aquí aprendemos algo, hermanos, en esta parte de la historia, de esta tormenta y Pedro. Pedro, como lo muestra el folleto, Pedro ya se estaba hundiendo. Pero acudió al único que podía sacarlo. ¿Quién fue? Jesús. ¿Y qué hace Jesús con Pedro? ¿Lo regaña? ¿Qué hace Jesús con Pedro? Le dice: hombre de poca fe. O sea, al menos Pedro tenía poquita fe. Pero los que estaban en la barca, ¿qué cree que pensó Jesús de ellos? No tenían nada de fe, hermanos. ¿Sí me entienden? No tenían fe estas personas. Estaban agarrados de la barca. Agarrados de la barca. Muchas personas están agarrados de su sueldo, de su trabajo, de su título, que porque saben inglés, que porque tienen green card. ¿Y qué sucede cuando te quitan eso? ¿Qué sucede cuando te quitan la salud? ¿Qué sucede cuando pierdes tu trabajo? ¿Qué sucede cuando pierdes tu matrimonio? ¿Sí me entiende? Hay personas que no tienen fe aunque están en la iglesia. Aunque van cada domingo, no experimentan la fe verdadera. ¿Por qué? Porque no quieren salir de su zona de confort. Estoy agradable aquí. Vengo a la iglesia nada más a recibir la bendición de Dios, pero no estamos dispuestos a arriesgar, a salir de la barca. Pedro al menos tenía poquita fe. Los que se quedaron en la barca no tenían fe. ¿Sí me entiende la ilustración? Entonces, en este caso, no debemos de dudar. No debemos perder el enfoque. Y la última cosa que nosotros aprendemos de este problema, que en medio de la tormenta, alaba a Dios. ¿Qué dice Mateo 14, 32 al 33? Mateo 14, del 32 al 33. Cuando subieron a la barca se calmó el viento y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Al momento que Jesús se sube a esa barca, ¿qué sucede con la tormenta? Desaparece. Desaparece. ¿Sabes? En nuestra vida tenemos tormentas. ¿Sabes? El error más grande de muchos cristianos es que quieren lidiar sus tormentas sin Jesús en la barca. ¿En qué parte de esta historia es mejor estar? ¿Dentro de la barca o fuera de la barca? En la parte más importante es estar donde está Jesús. Donde está Jesús. Ya sea fuera de la barca o adentro de la barca, pero lo importante es estar con Jesús. No te agarres de lo que es temporal. Agárrate, sostente de lo que es eterno. Y Jesús es eterno. Y eso es lo que nosotros podemos aprender aquí. Así como el milagro de la alimentación, de la multiplicación de estos 5 panes y 2 peces, donde alimentó a 5,000 hombres. Así como en este milagro de esta tormenta, donde Jesús camina sobre el mar, ¿qué le trata de enseñar a sus discípulos? Que Él está con nosotros. Y si nos estamos hundiendo, necesitamos voltear a Él y Él viene y nos saca.